Bueno, buenas tardes. Como siempre, les agradezco que me inviten a compartir un rato de reflexión, un rato de diálogo, confiando en la riqueza que siempre sale en el diálogo, en el pensar juntos. Yo voy a presentar algunas ideas, si se quiere, teológicas, reflexionadas de la teología, pero cada uno como creyente tiene su propia reflexión y el deber de hacer su reflexión. Así que en ese espíritu de fe comunitaria quiero presentar estas cosas, ¿no? Siempre es lindo hablar de la Virgen. Me pedían hablar de la Virgen y hablar de algo especial de la Virgen, de la cercanía que muestra a través de las imágenes. Y es un tema muy importante, ¿eh? Porque, porque hace la cercanía concreta, nos salva de no quedarnos en lo abstracto, en lo diluido. Una imagen de María siempre hace a esa ternura, esa cercanía, la hace concreta. Fíjense que los lugares privilegiados de encuentro con la Virgen son los santuarios marianos, ¿no? Y si uno piensa en un santuario mariano, todo lo que pasa gira alrededor de una imagen. ¿eh? Luján, 400 años girando todo un pueblo alrededor de una pequeña imagen de terracota de 38 centímetros. Bueno, todo gira alrededor de ella. De hecho, en Luján, los troperos en 1630 interpretaron que la Virgen quería quedarse ahí y cuando uno mira Luján, el único objeto, entre comillas, que tiene casi 400 años ahí es la imagen de terracota. La Virgen quiso quedarse ahí, la Virgen se quedó ahí. Bueno, María muestra su cercanía a través de las imágenes. Esto es importante pensarlo como creyentes. ¿Por qué? Porque hay un cierto sentido común, si se quiere, en la sociedad de origen protestante, con cierto racionalismo ese tema y que tiende a ser una mirada más abstracta y a menospreciar el valor de las imágenes. Saben que una de las diferencias que encontró la Iglesia protestante con la católica fue justamente negar el culto a las imágenes, y especialmente el culto a María. Eso hace que tengamos que pensarlo más teológicamente, para tenerlo más firmemente arraigado, para poder sacar los mejores frutos. Lo primero que hay que decir es que la Virgen siempre va a estar cercana a nosotros porque Jesús nos la dejó como madre. ¿eh? ¿Recuerdan aquella tarde en el Calvario que nos cuenta el Evangelio de Juan? A la hora de decir sus últimas palabras, Jesús, a la hora de dejar su testamento, nos dejó lo más valioso que tenía. Ahí tienes a tu madre, nos dijo, nos dejó a la madre. Le dio a ella una misión maternal, cuidarnos, amarnos con amor de madre. Una madre siempre reúne a sus hijos, siempre está abrazando, reuniendo. Lo que más disfruta una madre es que los hijos estén unidos. Y en ese sentido, se puede decir que la Virgen inventó, entre comillas, los santuarios para abrazar a sus hijos, para reunirlos, para tenerlos unidos. Se puede decir en ese sentido que los santuarios marianos especialmente son focos de unidad de los pueblos, de los países. Bueno, y como decía también en la introducción, como somos seres encarnados, esa cercanía tiene que ser sensible. ¿eh? Bueno, y por eso, desde los primeros cristianos, empezaron a usar para rezar imágenes religiosas, imágenes primeramente de Cristo, ¿no? Poco a poco fueron entendiendo los primeros cristianos ese camino, a través de las imágenes religiosas. Recuerden ustedes que el antecedente era el Antiguo Testamento, ¿no? Que prohíbe las imágenes religiosas, ¿no? Querían, el espíritu de esta prohibición del Antiguo Testamento es acentuar la distancia con Dios. O sea, saben ustedes, también habrán escuchado que ni siquiera se lo nombraba a Dios, ¿no? Cuando decimos Yahvé, es una combinación de consonantes para no decir el nombre, para no darle un nombre, porque nombrarlo ya era reducirlo. Bueno, representar una imagen también era reducirlo. ¿eh? Acentuaba mucho el Antiguo Testamento la trascendencia de Dios. Dios está allá arriba,
nosotros estamos acá, ¿eh? Pero, ¿qué entendieron los primeros cristianos? Que hubo algo que cambió toda esa lógica, que fue la encarnación. Dios, el absolutamente trascendente, se hizo hombre, se hizo niño, se hizo débil, se hizo pobre, nació en un hogar, en una familia pobre. Dios se encarna en su Hijo, en Jesucristo, que, como dice la carta a los Colosenses, es imagen del Padre. Entonces, apareció una verdadera imagen del Padre. Por eso entendieron los primeros cristianos que se lo podía representar a Dios, ¿no? Hay un teólogo, en esto lo trabajan mucho todo esto de las imágenes, de los iconos, los orientales, ¿no? Los ortodoxos. Vamos a ver un poquito ahora de historia. Hay un teólogo ortodoxo, Paul Evdokimov, que tiene un libro de teología del icono, y él dice, Dios no quería la idolatría, ¿no? Y en el Antiguo Testamento liberaba de la idolatría pidiendo que no representen imagen, por la vía negativa. Ahora, en el Nuevo Testamento libera de la idolatría por la vía positiva, muestra la verdadera imagen de Cristo, ¿eh? A Él hay que adorar, a Cristo, ¿eh? Por eso ya no tiene sentido la prohibición de las imágenes, ¿eh? Esto por ahí es lo que no entienden los protestantes, que yo creo que tienen una lectura por ahí demasiado literal del Antiguo Testamento, ¿eh? Que más bien se pierden la novedad del Nuevo Testamento, ¿eh? Imaginemos si hubiera existido una cámara de foto en la época de Jesús, ¿eh? No sé por qué se encarnó Jesús antes que se invente la cámara de fotos, pero si hubiera existido una cámara de fotos, ¿no nos gustaría ver una foto de Jesús? Yo creo que cualquier protestante uno le dice eso y dice, sí, bueno, y algo te aporta, ¿eh? Para conocerlo, para amarlo, para, para vivir mejor como cristianos, ¿no? Bueno, entonces, lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica es, la cambió la economía de las imágenes. El uso de las imágenes es totalmente distinto. Estos primeros cristianos que ya pintaban imágenes religiosas en las catacumbas, hay una imagen de la Virgen amamantando en la catacumba de Santa Priscila que se calcula del año 180. ¿Eh? Entonces, en esa época, los paganos, los griegos, tenían imágenes religiosas, pero ellos la veían que era como la sede del poder divino, como que era la divinidad la imagen. ¿Eh? Los cristianos no, la usaban como representación. Ahora vamos a ver cómo, cómo es esa explicación, ¿no? Pero bueno, todo ese uso de imágenes en la iglesia primitiva también derivó en una crisis que fue la crisis iconoclasta, porque además en esa época, como en muchas épocas de la historia, los emperadores hacían un culto a su imagen, su propia imagen desfilaba en cuadros en lugares donde él no podía llegar. Eh, Era una cuestión de autoridad el culto a la imagen, y empezaron los cristianos a hacer culto a Cristo, a una imagen de Cristo, y eso trajo conflictos con la autoridad. Se desató lo que se llamó la crisis iconoclasta, ¿eh? Los que rompían las imágenes, los que iban contra las imágenes, ¿eh? Hubo idas y vueltas, hubo guerras, digamos, batallas entre un príncipe y otro, hubo sangre derramada, como tantas veces en la historia. No era solo una cuestión teológica, no era una cuestión de poder, ¿eh? Bueno, eso lleva al segundo concilio de Nicea, año 787, ¿eh? Donde se, se sigue la teología de San Juan Damasceno, San Juan de Damasco, un gran teólogo de la antigüedad cristiana que pensó este tema de las imágenes, fue el primero en pensarlo sistemáticamente. ¿Eh? Eh, Adoptaba ideas de Basilio de Cesarea, que ahora vamos a ver esta misma teoría de la representación, ¿no? Bueno, el Concilio Segundo de Nicea declara que las imágenes religiosas deben ser veneradas,
la de Jesús, la de la Virgen, la de los santos, la de la cruz. ¿Eh? En realidad, teológicamente siempre se pensaba en la posibilidad de venerar una imagen de Cristo, pero análogamente por el misterio de la comunión de los santos, como la Virgen y los santos participan del misterio de Cristo, también se aplica a imágenes de la Virgen, a imágenes de los santos. En los primeros siglos, junto con la imagen de Cristo, se veneraban las imágenes de María con el bebé. ¿Eh? Piensen en estos primeros siglos, siempre son los que conocemos hoy como los iconos. Todo esto se dio en Oriente, ¿eh? Todo en esa zona, ¿no? Nosotros tenemos más la sensibilidad estética del barroco. Pensamos en las imágenes y son las del barroco. Bueno, acá en el 787 estamos hablando de lo que conocemos nosotros como iconos. Bueno, pero en definitiva, ¿para qué sirvió el Concilio de Nicea, año 787? Para que se establezca en la iglesia una teología de la imagen, ¿eh? De, para que se explique los principios de fe por los cuales se veneran imágenes religiosas. Yo para explicarla, siempre con el riesgo de de la simplificación de las esquematizaciones, hago un esquema con cuatro partes. Digo, bueno, Nicea nos deja una teología de la imagen con cuatro elementos. ¿Eh? Primero, esto que ya anticipé, ¿no? La raíz de la raíz de esta teología es la encarnación, ¿eh? La encarnación de Cristo es lo que nos permite venerar sus imágenes. Él tomó la materia sensible, Dios rompió esa absoluta trascendencia, tomó materia sensible. Dice Juan, lo que hemos visto y oído, lo que hemos tocado, Dios se dejó tocar. ¿Eh? Es un misterio enorme la encarnación. No tenemos conciencia de la profundidad de lo que significa que el mismo Dios que hizo todo de la nada, el cielo, las estrellas, las montañas, los mares, ese mismo Dios se hace un niño. Bueno, se hace tocable, se hace representable. Lo sensible pasa a ser espacio de hierofanía. Se puede, se puede manifestar en lo sagrado, en lo sensible, lo sagrado. ¿Eh? Eso es lo que habilita la representación de las imágenes, que Dios se haya encarnado. Ese es el primer punto. El segundo punto es esta teoría de la representación. ¿Eh? El Concilio de Nicea va a repetir lo que decía Basilio, que el honor que se dirige a la imagen se dirige al original. El honor que se le da a la imagen se dirige al original. ¿Eh? Cuando uno venera una imagen, el espíritu emprende un movimiento que va hacia Cristo. Vamos a suponer que estamos venerando una imagen de la cruz de Cristo. Mi espíritu está emprendiendo un movimiento que va hacia Cristo, pero mediado por la imagen. La imagen es representación. ¿Eh? La diferencia con la idolatría griega era que veían en la imagen al mismo Dios. Acá yo la imagen no es el mismo Dios. Por eso se dice, para el lenguaje más sencillo, se venera. ¿Eh? Prosquínesis era la palabra griega, no es la latría. La latría propia, la adoración de latría, es propia de la divinidad. Yo venero una imagen, pero para adorar a lo que representa. ¿Eh? El honor que se da a la imagen se dirige al original. Cuando uno va a un santuario mariano, por ejemplo, o cuando sale la Virgen en las procesiones, ¿eh? Estos días fue la Virgen y el Señor del Milagro, yo tuve la gracia de estar alguna vez ahí. Cuando sale la imagen de la Virgen es una cosa impresionante, la emoción de muchísima gente. Y esa emoción como si saliera la misma Madre de Dios. ¿Eh? Por eso el honor de la imagen se dirige al original. ¿Eh? En la teoría de la representación. ¿Eh? El tercer punto de esta teología de la imagen que presenta este concilio allá en el siglo VIII es
que la imagen tiene una función didáctica. La imagen enseña, ¿eh? La imagen habla. Vieron que dice que una imagen habla más que mil palabras, ¿eh? La imagen es análoga a la palabra. Eh, Hay un icono famoso en Roma, que es el que está en Santa María la Mayor, donde está enterrado el Papa Francisco, que el Papa le tiene mucha, Francisco le tenía mucha veneración, ¿no? Y, y que en realidad es medieval, parece, pero lo veneran como si hubiera sido más antiguo todavía. ¿Eh? Bueno, pero ¿qué- ¿cuál es la anécdota de este icono, que es la patrona de Roma, María Salus Populi Romani? Se creía antiguamente que había sido pintado por Lucas, San Lucas, se creía que San Lucas era pintor, que la Virgen María se fue a vivir con Lucas. Ahí les contó las cosas de la infancia de Jesús, porque saben que el único que relata la infancia de Jesús es San Lucas, ¿no? El Evangelio de Lucas. Se creía que la Virgen vivió con San Lucas, le relató la infancia de Jesús, le relató la Anunciación, que solo si ella la cuenta se puede saber eso, ¿no? Y que además Lucas la pintaba, pintó un retrato de ella, ¿eh? Y que ese retrato es ese que está ahí. Pero, ¿por qué es interesante esta anécdota? Porque hay una analogía entre el pintor y el escritor, ¿eh? El que escribe el Evangelio es para transmitirnos una imagen de Cristo, ¿eh? Y el que pinta un icono de Cristo es para transmitirnos la palabra que se hizo carne, ¿eh? Hay una profunda analogía entre imagen y palabra. Mirando la imagen se aprende. El Papa Juan Pablo II le hace una hermosa oración a la Virgen Patrona de Polonia y le dice: mirando tu rostro, generaciones enteras de polacos aprendieron a ser cristianos. ¿Eh? Ay, María tiene la Virgen de Guadalupe tan linda de fondo. ¿Eh? Mirando ese rostro, ¿cuántos latinoamericanos aprendieron a ser cristianos? ¿Cuánto hemos aprendido mirando el rostro de la Virgen, sintiéndonos entre sus manos juntas, sintiéndonos cubiertos por su vestido? ¿Cuánto aprendemos a través de la contemplación de las imágenes? Contemplar un crucifijo que me dice: me amó y se entregó por mí. ¿Quién no ha aprendido al ver los sufrimientos de Cristo en un crucifijo, que es el amor más grande que ha habido sobre la tierra? ¿Cuántas cosas aprendemos mirando las imágenes? Bueno, hay, hay mucho para aprender ahí desde las imágenes, ¿no? Y además la imagen tiene una fuerza significadora simbólica muy, muy grande, ¿eh? Si yo quiero hablar de la ternura de la Virgen, puedo hacer un tratado, puedo hablar una hora, pero no diría lo mismo que si pongo a la gente a que se ponga a mirar el rostro de la Virgen de Itatí, por ejemplo, 5 minutos. En silencio, mirando el rostro de la Virgen de Itatí, seguramente se aprende más de la ternura de la Virgen que hablando de eso, ¿eh? Son muy fuerte la fuerza significadora que tienen las imágenes. Para mí esto explica también por qué en un santuario mariano, en cualquier lugar, digamos, la gente hace cola para ver una imagen, para tocar una imagen, y no le interesa tanto una adoración eucarística, por ejemplo. Si bien en la adoración eucarística hay una presencia real de Cristo, el símbolo, una custodia con una hostia dentro, no es tan automático, no es tan decidor como el rostro de la Virgen, ¿eh? Por eso, por eso una imagen, ¿eh? Enseña mucho y una imagen atrae, ¿eh? El otro punto, ¿eh? El otro punto, estoy hablando mucho yo, pero bueno, después vamos a hacer el diálogo, ¿eh? El otro punto que creo que se desprende de una teología de la imagen muy importante es la sacramentalidad de la imagen. ¿Eh? ¿Qué quiere decir esto? Es una palabra teológica, pero que dice mucho. ¿Eh? Sacramentalidad es la capacidad que encierran las cosas sensibles, del mundo sensible, de ser significación de lo divino, de hablar de Dios. ¿Eh? A ver, algún ejemplo.
Eh, el agua bendita es un sacramental, porque es agua, es una cosa sensible, ¿no? Pero significa que Dios nos purifica, que Dios nos limpia. ¿Eh? Bueno, las imágenes religiosas son sacramentales porque hay una cierta presencia de lo representado en lo que representa. ¿Eh? No, una imagen de la Virgen no es la Virgen, pero hay una cierta presencia de la Virgen. ¿Eh? ¿Qué pasa si hacemos una procesión con una imagen, con todo el pueblo, la fiesta patronal, y la imagen, Dios no quiera, se cae y se rompe en mil pedazos? ¿Qué pasa con la gente? ¿Eh? Se nos estruja el corazón. ¿Por qué? Porque hay una cierta presencia de la imagen. No es un yeso vacío, no es solo yeso, hay una presencia. ¿Eh? La imagen tiene esa fuerza. Incluso en las imágenes nuestras. Imagínense la foto de un ser querido y que alguien rompe la foto. ¿Eh? No, ¿por qué nos molesta? Porque hay una cierta presencia en la imagen. Si eso se da en lo humano, cuánto más se da en la imagen religiosa. ¿Eh? Por eso, una imagen religiosa en una casa nunca es un adorno, nunca es una obra de arte, es una presencia. Por eso la gente, sobre todo la gente más humilde, hace su altarcito, le pone una vela, alumbrarla signo de la presencia, le pone flores, adornarla también es signo de que le reconoce una presencia. ¿Eh? Son formas de venerarla. Bueno, no es lo mismo que la obra de arte. En la teología se distingue la imagen de devoción de la imagen de culto, bueno, la obra artística. Fíjense, por ejemplo, esto yo les nombraba al Papa Francisco y su gran devoción por este icono de la María Salus Populi Romani, tanto que pidió ser enterrado ahí, en esa basílica. Bueno, pero él tenía a 200 metros de su casa la Piedad de Miguel Ángel, una maravilla del arte para representar a la Virgen. Y no es un desprecio a la Piedad de Miguel Ángel, sino que la Piedad de Miguel Ángel despierta un montón de sentimientos artísticos y estéticos, pero no necesariamente va a despertar sentimientos religiosos. ¿Eh? La imagen religiosa no necesita ser una obra de arte descollante. Por supuesto que la belleza de la imagen religiosa atrae, ¿eh? Pero no es eso. Hay algo que viene de Dios que la hace tal. Piensen en la Virgen de Luján, ¿no? Una imagencita de barro hecha en un tallercito de imágenes de San Pablo en 1630 por un artista desconocido que no tiene una relevancia artística especial. Sin embargo, es la imagen más venerada de todo el país. Bueno, ¿por qué? Porque hay una presencia. Por eso, todo esto era para decir, la imagen nunca es un adorno, sino una presencia. ¿Eh? Una imagen en una casa siempre tiene que ser una presencia, un lugar de oración, un lugar donde alumbrarla, donde ponerle la foto de un ser querido, donde hacer un espacio, de la Virgen, de Dios en la casa. Bueno, venimos bien, más o menos. Tengo para un ratito más con lo que tengo preparado y después dialogamos. ¿Eh? Venimos bien. Bueno, esto es así en general, sobre la teología de la imagen. Lamentablemente es muy teológico, pero bueno, me parece que más o menos se puede seguir. Acá en América Latina se dio algo especial. El pueblo de América Latina venera mucho las imágenes, mucho. Siempre me acuerdo el Papa Francisco cuando recién era Papa, una misa de las primeras que le pusieron una imagen de la Virgen de Guadalupe bien grande, y él terminó la misa y quiso ir a tocarla y pero adelante, entonces tuvieron que hacer un despliegue barro porque él encaró igual, y entonces se ponían todos locos corriendo los floreros para que él la toque, y me acuerdo se la tocó y se persignó, tomó gracia. Y me acuerdo haber leído una nota que decía, este papa vuelve a reflotar antiguas tradiciones medievales. No registraban que en América Latina eso siguió vivo y que él lo aprendió del pueblo, tocar una imagen, persignarse.
Los misioneros que vinieron en el siglo XVI trajeron las imágenes y enseñaron la fe con imágenes. No conocían el idioma, era un pueblo muy predispuesto hacia lo simbólico, como todos los pueblos pobres en contacto con la naturaleza, y se dio también que la evangelización de América Latina se dio en un momento especial de la historia. ¿Cuál fue ese momento especial? La, dicen algunos, la contrarreforma, la reacción a la reforma. Saben ustedes que en 1520 más o menos Lutero empieza su reforma protestante. ¿Eh? 1550, 1560, 40 años después, el Concilio de Trento marca las líneas nuevas para la evangelización y una de las cosas que hace es asumir el arte religioso que estaba en boga, que era el barroco. ¿Eh? El barroco se hace un poco en diálogo como reacción al iconoclasmo protestante, esa exuberancia del barroco. Bueno, en pleno auge del barroco se da la evangelización de América Latina. Y así llega la fe a América Latina, a través de imágenes, esas imágenes de madera policromadas, esos retablos, que marcaron la sensibilidad religiosa estética hasta nuestros días. De hecho, pensamos en imágenes religiosas y no pensamos en las imágenes, en los iconos orientales, ni en las imágenes románicas de los primeros siglos de Occidente, sino que pensamos en las imágenes del barroco. Bueno, así trajeron la fe a América. El padre Tello estudió mucho esto. ¿Eh? Creo que todos saben quién es el padre Tello, no vinculado a la historia de Soledad Mariana, porque fue consejero de Bernardo Rivera en la década del 70, ¿no? Cuando inició todo este movimiento. El padre Tello decía que América Latina se evangelizó con imágenes. ¿Eh? Una curiosidad que viene bien como ejemplo, cuando los primeros misioneros querían traducir para hacer un catecismo, para enseñar la fe, no encontraban palabras indias para decir las realidades españolas. Por ejemplo, no encontraban algo para decir la palabra templo. El templo, le hacían un templo ahí en la reducción, no tenían palabra. Y entonces tenían que recurrir a la perífrasis, a varias palabras para designar una realidad. Y para decir templo, usaban las palabras que quería decir casa de las imágenes. ¿Eh? En un pueblo, una reducción, las imágenes vivían adentro de un templo. En las casas vivía gente y en el templo vivían las imágenes. ¿Eh? Casa de las imágenes. Bueno, desde el principio América Latina se evangelizó con imágenes. Por eso es tan fuerte. ¿Eh? Para para el indio acá no era extraño que la materia, que lo sensible, sea espacio de hierofanía, sea espacio en el que Dios se manifiesta. ¿Eh? Ellos en la zona andina tenían las huacas, hacían una adoración, si se quiere, a cosas creadas. Por eso les resultó natural ver esta especie de mediación de la divinidad a través de las imágenes, ¿no? Por eso entró tan fuerte en la fe de América Latina. Y después, por la especial manifestación de la Virgen en muchos lugares. Hablamos de Guadalupe, hablamos de Luján, pero podemos hablar en Argentina de la Virgen del Valle, de la Virgen de Itatí, podemos hablar en Venezuela de la Virgen del Coromoto, en Bolivia de la Virgen de Copacabana, en Brasil podemos hablar de la Virgen de Aparecida, todas advocaciones de América Latina, hechos milagrosos en los que la Virgen se manifestó acá. Los españoles traían sus advocaciones y los obispos especialmente impulsaban esas advocaciones y no las autóctonas de acá, que eran de los pobres, eran de los indios. La Virgen del Carmen, la Virgen de la Merced, que también entraron en la gente, no estoy negando que hayan entrado, pero esas vinieron de España. ¿Eh? Y tenían otra fuerza que estas, que eran hechos milagrosos de acá. La primera y la más grande, la de Guadalupe, ¿no? ¿Eh? Pero acá en Argentina pensemos la Virgen de Itatí, la Virgen del Valle, la Virgen de Luján. ¿Eh? Fueron manifestaciones de la Virgen a través de imágenes concretas, sencillas, chiquitas, palpables, ¿no? Bueno, como para ir cerrando, ¿eh? Una cosa que piensa mucho
Tello en ese tema de las imágenes es en el valor evangelizador que tienen. ¿Eh? La evangelización se trata de anunciar a Cristo para que la gente crezca en su vida cristiana, para que se adhiera más a Cristo, para que, para que por la fe lo reciban en su vida a Cristo. Bueno, Tello va a decir que mediante la imagen, por la fe, recibimos al Hijo de Dios, que es imagen de Cristo, es la palabra que Dios tiene para darnos, la palabra de salvación. ¿Eh? Y esa palabra es imagen del Padre. ¿Eh? El encuentro con Cristo, el conocimiento de esa palabra que se hace por la fe, en la medida en que arraiga más en nosotros, es lo que nos da la vida eterna, lo que nos da la salvación, lo que nos da la felicidad. ¿Eh? Bueno, la imagen colabora, es un medio eficaz, es un signo y es una acción, un medio eficaz para que nosotros aceptemos la palabra de Dios en nuestra vida, aceptemos a Cristo. Por eso, además de por las razones históricas, de que América Latina se evangelizó con imágenes, por esas razones más de profundidad teológica, la evangelización con imágenes es muy eficaz. Por eso las procesiones, por eso pensar en la presencia, pensando en la Virgen especialmente, en la presencia cálida, materna de una imagen de la Virgen, como ayuda a configurar la vida cristiana, como ayuda a la evangelización, ¿no? Por eso todo esto, toda esta reflexión acerca de la teología de la imagen, acerca del valor de la imagen, tiene que llevarnos a redescubrir su valor evangelizador, su valor de medio para anunciar el Evangelio, ¿eh? Y especialmente acá en América Latina, ¿eh? Porque, como fue desde el principio, nuestro pueblo ama especialmente a la Virgen a través de imágenes concretas que la representan. Bueno, pero me parece que hablé demasiado ya.